a grabar desde aquí, queda ese pedacito. Entonces, como les comentaba, digamos, esto fue como una de las primeras ilustraciones que hacía a ese estilo con la rotoscopía. Entonces, miren el factor. Obviamente que pues esta ilustración, aquí me dirá Flickr, esto es del 2008, esto tiene 12 años, ¿no? Pero miren lo que yo hacía. Entonces, todos esos trazos yo empezaba a tener muy en cuenta cuáles eran las características de los trazos, el valor del trazo, el valor de línea y qué era lo que quería lograr. Entonces, eso me permitía a mí llegar y explorar con ese tipo de técnica de la ilustración vectorial. Esto también se le conoce como rotoscopia. Es un tipo de ilustración bien chévere porque me permite a mí como ver las características visuales. Y en ese momento, imagínense, esto es de hace muchos años, que yo era pues un ilustrador casi que amateur y hacía todos estos detalles a mano, a mano, a mano. Entonces era un trabajo bastante utilizando la técnica que les estoy explicando. Denme un segundo. Entonces, digamos que este tipo de cosas es lo que me permitía utilizar esta técnica de ilustración. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, yo cuando tengo esta parte de la nariz del perro, por así decirlo, que lo estoy manejando aquí, yo ya puedo cambiar, aquí cambio el color, y ya le puedo dar ese relleno. Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, entonces yo puedo generar esto, generar la siguiente parte y todo el asunto. Pero en concreto, aquí voy a generar una capa nueva. Como les digo, la idea, y por ejemplo, voy a bloquear la anterior. ¿Por qué y para qué? Para que esto no me interrumpa con la siguiente parte de la ilustración. Entonces, miren, ahora voy a hacer esta parte de aquí, ya, que la podría conectar con todo, digo, toda esta parte de la trompa, que llegaría como hasta acá abajo. Lo estoy haciendo como de una manera rápida, pues porque es como una forma de explicación. Pero entonces miren que yo voy tomando el punto, doy clic, arrastro, y él ya va generando la curvatura. Clic, arrastro y genera la curvatura. ¿Ya? Aquí hay una diferencia como entre este y ahí después puedo manejarlo en otra capa para hacer la parte del perro que está en la parte de ahí. Clic, arrastro y miren que yo voy haciendo todo este sector. ¿Ya? Entonces digamos que por aquí obviamente que tengo que darle un poco más de zoom para ver un poco los detalles. Obviamente que yo hace mucho rato no hago rotoscopías porque es un poco dispendioso, eso es verdad, pero es una técnica muy chévere, que ya pudieron ver ustedes en los ejemplos, es muy bacana como para hacer, digamos, ilustración de personajes, digamos, como de personas, digamos, ustedes han visto ahora con la cuestión como política y todo eso, suelen aparecer ilustraciones de personajes o cuando hacen del presidente, las cosas así. ¿Cómo? Entonces, digamos que eso le permite a uno llegar y poder organizar un poco como este tipo de elementos visuales. Entonces, digamos, si ustedes ven, entonces que hacen por ahí el meme de uno, la vaina del otro, entonces generalmente son como ilustraciones a este estilo. ¿Ya? Entonces, por acá vengo, conecto aquí. Digamos que de aquí arriba ya me vengo yo acá a conectar este tipo de cosas. Obviamente que aquí yo puedo ir generando correcciones, porque digamos que esto hubiera enviado mucho más afuera, con toda esta parte del hocico, que lo hubiera conectado como por acá, y ahora sí tener que organizar un poco mejor esta parte de acá. Es aquí porque lo estoy haciendo un poco rápido. Aquí puedo utilizar la herramienta de pluma, me paro sobre ese trazo que ya he hecho y puedo generar trazos nuevamente adicionales. ¿Ya? Entonces, digamos, aquí de una forma un poco rápida, ustedes lo pueden hacer con un poco más de calma. Puedo ir generando estos elementos. Y entonces, ¿qué pasa con este elemento? Yo puedo darle con el cuentagotas y decirle, acá, este es el color que va a tener esta cuestión. Y bajarlo como a la parte de aquí. ¿Ven? Entonces, como que llego, ah, bueno, voy generando como capas, como pasaba con el calco interactivo, pero voy generando una serie de capas, ¿sí?
que después me van a permitir, bueno, le va a hacer esta mancha, le va a hacer lo otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué les estaba hablando hoy como de esta técnica de ilustración? En parte, porque estoy trabajando pues, con lo que es su propuesta del cartel de cine y todo este asunto. Entonces, en el correo yo les decía, muchachos, pues en el cartel de cine vamos a procurar de tener los elementos que hacen parte de la composición sueltos. Entonces, digamos, no, si tengo el boxeador, que tengo esto, que no sé qué, entonces buscarlos para poder hacer una composición concreta con esos elementos y poderlos armar. La idea es que ustedes eso lo hagan sin bajar recursos de internet. Yo sé que algunos, por ahí alcancé a pillar que cuando estaban haciendo los montajes o las composiciones, veía que tenían como unas siluetas en vectores y vainas por el estilo. Esos son recursos de internet que uno puede fácilmente encontrar en cualquier tipo de plataforma. A veces los encuentra como vectores, a veces como PNG, a veces como EPS, lo que sea. Pero digamos que lo chévere de este tipo de ejercicios es que uno mismo haga su desarrollo visual con este tipo de cosas. Entonces sentir un poco como lo chévere de estar haciendo los trazos, de pillar una vaina, como que ver cómo quedó esto y lo corrigiendo, hasta generar, pues, como les digo, una serie de ilustraciones, como en este caso que estamos viendo está acá, que vemos, esto es súper viejísimo, poder generar unas ilustraciones que de verdad se vean muy chéveres, que ustedes digan, esto lo hice yo, esto fue mi propio trabajo de ilustración y de vectorización y de todo el asunto. Entonces miren lo que se puede lograr. La idea es que ustedes puedan hacer esas composiciones y puedan hacer ese manejo visual para generar, pues, digamos, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas para sus propios proyectos. ¿Listo? Entonces, digamos, la dinámica en este caso es de que ustedes empiecen a practicar con lo que viene siendo esta herramienta de la pluma. Vamos a ver una pequeña explicación más sobre la pluma, sobre algunas características primordiales de ella como tal. ¿Listo? Digamos aquí yo voy a hacer un cuadrado, ¿cierto? Si nosotros vemos el cuadrado en sí, darle un poco más de valor al trazo. Si nosotros vemos el cuadrado en sí, entonces el cuadrado está delimitado por 4 puntos que están en la parte superior izquierda, superior derecha, superior izquierda e inferior derecha. Si nosotros venimos acá y en vez de tener un cuadrado tenemos un círculo, miren que el círculo también tiene 4 puntos principales. Todos esos puntos principales dentro del círculo están en la parte superior, en la parte izquierda, inferior y derecha. Pero en vez de ser solamente puntos, tienen estos elementos que son los controladores o manejadores. Si yo modifico el manejador, la forma empieza a cambiar. Y era como les decía, del factor de las curvas como tal. ¿Listo? Entonces, este tipo de cosas son los que me permiten a mí generar las modificaciones dentro de la ilustración que yo quiera desarrollar o que yo esté trabajando o manejando. Los controladores, si nosotros los vemos acá desde el panel de propiedades, yo los puedo convertir. Por ejemplo, en este lo podría convertir en un punto que ya no funciona como una curvatura, sino que es como un punto. Y digamos que yo podría crear, en vez de tener un círculo, podría tener una forma de gota, ¿no? Podría hacerlo también con la parte inferior y ir como cambiando ese tipo de elementos. Entonces digamos que es muy chévere de empezar a ver cómo la ilustración empieza a tomar otras formas y yo cómo puedo jugar con ese tipo de elementos. De la misma forma como yo puedo transformarlos hacia esto, yo puedo crearlos y puedo convertirlos en curvas. Obviamente que eso va a ir perdiendo un poco la esencia de la forma original, pero yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, de esta forma, yo voy creando trazos y voy creando gráficos que en concreto son los que me van a permitir a mí generar la gráfica completa que yo estoy teniendo para trabajar. Ahora, lo importante, como en el caso de esta ilustración, si ustedes se dan cuenta, esta es una ilustración que funciona solamente a 2 colores, bueno, 3 con el fondo, que es blanco y negro.
¿Cómo hago para que la ilustración funcione en blanco y negro? Pues eso es como una técnica o digamos un estilo visual que es el alto contraste. En las fotografías, en las imágenes, si ustedes se dan cuenta, ustedes buscan como el término de alto contraste y buscan imágenes, pues empiezan a darse cuenta que es un manejo a un solo color, jugando solamente con los detalles de luz y sombra, de blanco y negro. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se creó este alto contraste. Utilizando una fotografía del Che, jugando con el alto contraste solamente haciendo los trazos donde más oscuro se veía hasta generar la forma visual de ese rostro tal cual. Esa técnica y ese alto contraste, digamos, es lo que se conoce de cierto modo en ilustración como rotoscopia o rotoscopía. Aquí vemos otro ejemplo, por así decirlo, ¿ya? De cómo una imagen o una fotografía pasa a ser eso. Que en concreto lo que, pues, de cierta manera estaba tratando de explicarles con el perro, pero digamos que es un trabajo como dispendioso y extenso. Llegaría este perro como si yo lo volviera a blanco y negro y después contrastar mucho el color y generar una ilustración. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen varios elementos que hacen parte de la composición de su cartel. En el correo les decía, bueno chicos, lo que vamos a hacer es tener esos elementos independientemente sueltos, generar una composición ahora en el espacio y ya cuando se tenga esa generación, esa composición, por así decirlo, empezar a generar la ilustración vectorial. Es un proceso lento, yo sé, pues igual se puede hacer como de la manera rápida, pero digamos que la manera rápida del cálculo interactivo es muy chévere y todo, pero a la hora de después editar eso, es la muerte. ¿Ya? Aprender a manejar un poco la pluma les va a permitir a ustedes pues, ser mucho más prácticos con la ilustración y poder ir generando más cosas y ya de ahí empezar a generar su propio estilo visual. Es muy bacano porque ustedes ahí ya pueden crear sus formas, su gráfica e irse metiendo en todo ese mundo de la ilustración de una manera práctica y divertida. ¿Listo? Entonces lo que van a hacer es empezar a hacer sus composiciones. Digamos, veía que en algunos casos tenían bocetos que se tenían un avión y trataban de hacer el dibujo del avión, pues entonces ahora pueden buscar una foto de un avión, bien chévere el asunto, decir y bajarla, ponerle la composición y ya decir, aquí tengo la foto de mi avión y esto va a funcionar así, le pueden cambiar la ubicación, buscar otro tipo de avión y generar ya las formas a través de la técnica de la rotoscopia o el calco. ¿Listo, chicos? Entonces esa es la dinámica para este ejercicio. Y ustedes van a empezar a organizar todos esos tipos de cosas y la próxima clase lo que vamos a hacer es que ustedes también van a conseguir los textos. No los textos como de la sinopsis que ya los trabajamos, sino que van a utilizar los textos simulados. En algunos casos les colocaba, ojo, que las películas o los carteles de las películas tienen informaciones que siempre están presentes. ¿Cuáles son esas informaciones? Pues tienen los actores, tienen el título de la película, suelen tener como una especie de, no de sinopsis, sino como una frase o algo que habla de la película ahí rápidamente, ¿cierto? Y en la parte, o en la parte inferior generalmente están como los créditos, que dice director, editor, no sé qué, banda sonora, bla, 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 una cantidad de información que está en la parte de abajo, que obviamente nadie o casi nadie se toma el tiempo de ir al cine, ver el cartel y ponerse a leer quiénes fueron todos ellos, pero ahí aparecen. Y digamos que esa información es interesante e importante porque ustedes pues no es necesario que la redacten, sino que pueden entrar a internet y buscar qué información tiene una película, un cartel de películas al pie. Y ahí les aparece eso, la pueden copiar, la pegan en un documento de texto y la tienen, ya sea un documento de texto, un Word o un TextEdit o lo que sea. Y entonces van a tener esos textos, esa cuestión, más los vectores que hayan generado. No es necesario que tengan ya listos todos los vectores, porque sé que a veces es un poco lento el trabajo, además que ustedes apenas están como entrando a trabajar con el manejo de vectores, pero sí ir viendo un avance. Me dice, profe, lo que pasa es que yo tenía tal figura, un avión, un perro, un boxeador, lo que sea, y aquí lo vengo ilustrando, listo, perfecto. Entonces, para ir organizando eso. Un buen vector o un buen manejo de vector en concreto tiene muy pocos puntos o muy pocos puntos de ancla. Aquí yo le hacía un ejemplo con este autorretrato a los compañeros de otra clase, de otra cuestión que lo estaba haciendo.
Y lo estaba haciendo con el ejemplo de las gafas, ¿no? ¿Por qué de las gafas? Porque miren, si vemos aquí un momento el asunto de las gafas, miren que aquí estoy viendo los puntos que tienen estas gafas. Miren que tienen muy pocos, ¿no? Como de dónde empieza la curva y dónde termina, dónde empieza la curva y dónde termina. Pero hacíamos otro ejemplo con esta parte de acá, de estas otras gafas, que se ven muy similares, pero en este caso era haciendo un mal uso de los puntos de ancla. Como que en este caso no tengo curvas, sino que tengo rectas que van generando la curvatura. Entonces tengo muchos más puntos de ancla para poderlo organizar y poderlo armar. Y es súper caótico, es súper cansón y no queda bien visualmente hablando. Entonces, un buen vector, un buen manejo de vectores, a decir verdad, trata de tener la menor cantidad de puntos de ancla, conservando pues la esencia y el buen manejo de la gráfica en sí. ¿Listo? Entonces, esos son los ejercicios, eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana. Si tienen dudas o cuestiones sobre la ilustración, recuerden, pueden hacerla directamente por el Classroom, que me queda mucho más fácil, o enviármela al correo. Para estos avances no es necesario que me envíen o me entreguen avances sobre esto, sino que vamos a estar trabajando en eso y después ya hacemos la revisión del cartel montado completamente. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda al momento sobre esto? Sí, Cuénteme. profe, en Illustrator, ¿cómo hago para cambiar? O sea, que no se me vean píxeles, sino en vectores. Para ver en píxeles y no en vectores, digamos que eso lo veíamos un poco en la parte superior del menú, en la parte de ver. Entonces tengo previsualización de sobreimpresión, de píxeles o vista de recorte, o la parte también de contornear o CPU. Ahí en esa parte de ver, pues ya puedes ver cuál es el que necesitas, ¿no? Porque puede haber sido que, digamos, si yo le doy comando Y, veo es los vectores, pero en contorno. ¿Listo? Entonces ahí ya puedo ver esa cuestión. Aunque como nosotros estamos trabajando con vectores tal cual, siempre vamos a estar viendo como esta parte de la visualización del vector súper, súper, súper definido. No vamos a ver esta parte de los píxeles o cómo se empieza a pixelar la imagen, porque no es la idea. Una de las funciones también de trabajarlo en vectores es poder verlo de esa forma así súper detallada y súper, súper organizada. Listo, profe, gracias. Solo quería saber, no Bueno, tenía claro. listo. Bueno, entonces si no hay más preguntas por el momento, por ahí por el chat recuerden chicos de colocar el presente para saber quiénes estuvieron en la clase de hoy. ¿Listo? Profe, le puedo hacer Sí, una pregunta, pero referente al trabajo anterior. Lo que pasa es cuénteme. que, pues, como yo no estuve, yo miré el video en YouTube que usted tiene y pues el cubo realmente no pude no supe cómo configurar los colores, pero con el negro. Ah, bueno, por ahí yo le respondí a algunos que me preguntaban. Lo que pasa es que el color negro absoluto en la mezcla de los colores MYK no existe, o sea, no se llega a un negro total. Por ejemplo, vamos a verlo aquí un momentico rápidamente. Voy a hacer acá una capa nueva. Entonces, digamos, tengo aquí todo esto. Les voy a hacer aquí un cuadrado 20 por 20. Entonces, si yo vengo aquí al mezclador de colores, ¿ya? Y yo empiezo a darle aquí un 100, un 100, un 100, y aquí me reduzco al 0, cambiar aquí a X y le quito el color. Miren que el color en concreto que da en la mezcla de todos los tonos no es un negro, pero es la unión de todos los colores, ¿cierto? Porque si nosotros lo colocamos en concreto como sería el negro es este. En los colores pigmentos se supone que la suma de todos los pigmentos da el negro, pero en este ejercicio del cubo cromático no íbamos a llegar al negro perfecto, y esa fue una cosa interesante porque muy pocos como que se dieron cuenta de ese detalle. Se llega a un color más bien verdoso, oscuro, que es como la suma de todos los que vienen estando acá, del cian, del magenta y del amarillo. ¿Listo?
Si quedaría respuesta a la duda o no. Es que me refiero a que, o sea, en una cara del cubo, cierto que existen los 4 vértices, ¿no? Entonces, en uno tendría que yo colocarle ¿cómo le digo? El negro, en un vértice se coloca el negro y en el resto de los vértices se coloca los otros 3 colores. Más o menos. Vamos a pillarlo acá. ¿Listo? Vamos a abrir un poco aquí un archivo reciente de un cubo. A ver, creo que este. Entonces digamos que aquí tengo. En esta primera esquina estoy teniendo los blancos, entonces van los blancos hacia primario, ¿cierto? Que sería el amarillo, el azul, el rojo y el azul. Después, obviamente que aquí tengo las 3 primeras caras, voy a hacer aquí una copia de esta cara para empezar a tener en cuenta de qué color me tendría que dar esta otra cara. Entonces, mire, él viene aquí, llego a verde. Estoy aquí en la esquina de los azules. Se supone que este tono, que es blanco en este caso, tendría que cambiar a este violeta. ¿Por qué? Pues porque esta cara en concreto empieza a generar toda esta variación de color. Entonces, si aquí yo tengo el violeta, aquí el azul y aquí el verde, en esta esquina yo tendría el violeta, ¿cierto? Que es 100 de cian y 100 de magenta. Aquí tengo 100 de cian y 100 de amarillo. Entonces eso quiere decir que este tono de acá también va a tener un 100 de amarillo. Entonces en esta esquina ya tendría yo el color negro. Pues, entre comillas, porque es la suma de todos los primarios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a darme cuenta que todos estos tonos que tengo aquí, todos estos tonos que tengo aquí, porque mi Illustrator está como loco. Algo le pasa, está súper harto. Por ejemplo, todos estos tonos que yo tengo acá, por así decirlo, se tienen que cambiar. Vengo aquí y vengo acá, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, bueno, aquí hay una combinación de colores como tal. En estas 3 primeras caras se estaban combinando solamente 2 colores. En el caso del amarillo y el magenta para llegar al rojo. Pero en el caso de estas caras ya se mezclan 3 colores, porque aquí tengo magenta, digo cian y amarillo, pero acá tengo cian y magenta. Entonces en toda esta cara hay una combinación de 3 colores hasta llegar a esta punta de acá. Entonces así es que se logra empezar a generar las otras 3 caras. Aquí de 2 colores combinados y aquí hay que combinar 3 colores en diferentes proporciones. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, solamente tuve 6 estudiantes en clase. Aquí, según esto, tengo 14. ¿Dónde está el resto de estudiantes antes de irme? Porque estudiante que no diga presente es como si no estuviera presente. Bueno, entonces, chicos, así quedamos todos por el día de hoy. Ya saben, cualquier cosa por el correo. No es necesario que los avances de los vectores los envíen. Obviamente, si tienen alguna duda o si quieren alguna recomendación sobre eso, pues entonces me lo pueden enviar y lo revisamos para ver qué tal está. ¿Listo?